No mames. Van con la re. Apaga las notificaciones, deja lo que estás haciendo y presta atención, porque lo que vas a escuchar no es un rumor de pasillo ni una especulación de redes sociales. Es una revelación directa, una exposición sin filtros que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acaba de hacer pública y que tiene en alerta máxima a las autoridades federales, estatales y a todo aquel que sigue la realidad del crimen organizado en México. Porque Harfuch, el mismo hombre que sobrevivió al atentado más brutal del cártel Jalisco Nueva Generación en 2020, no habló de números ni de decomisos para la foto. Habló de los métodos de tortura más temibles que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ha impuesto como doctrina dentro de su organización. Métodos que no se inventan en una noche, que no nacen de la improvisación callejera, sino que forman parte de un sistema calculado de terror, diseñado para romper voluntades, para marcar territorios y para convertir a los reclutas en máquinas sin alma. Y antes de que corras a buscar más detalles, necesitas entender algo fundamental. Esta revelación no surgió de la nada. No es un discurso político para ganar likes. Es el resultado de meses, de años de inteligencia acumulada, de detenciones estratégicas y de testimonios de quienes estuvieron dentro, como el reclutador conocido como El Lastra, capturado hace poco, y que confesó lo que pasaba en ese rancho de horror en Teuchitlán, Jalisco. Harfuch lo dijo claro en conferencia. El cártel no solo trafica, no solo extorsiona, entrena para matar y tortura para dominar. Y para entender la magnitud de lo que se reveló, hay que retroceder y reconstruir cómo el Mencho convirtió la crueldad en herramienta de control. Porque esta historia no comienza con una declaración, comienza con una maquinaria de terror que lleva más de una década perfeccionándose. Cada capa que se descubre muestra que no se trata de excesos aislados, sino de una estrategia deliberada que se ha refinado con el tiempo para maximizar el control y minimizar las fugas internas. El cártel ha evolucionado de la violencia cruda a un protocolo estructurado donde cada acto de tortura tiene un propósito táctico: reclutar, castigar, extraer información, enviar mensajes o simplemente mantener la disciplina interna a través del miedo absoluto. Durante los últimos años, la estrategia federal ha intensificado los golpes contra el cartel Jalisco Nueva Generación, no con operativos aislados, sino con una presión sostenida que ha desmantelado células, ha capturado mandos y ha sacado a la luz lo que antes quedaba oculto en casas de seguridad y ranchos remotos. Dentro de esa estrategia, uno de los objetivos ha sido exponer no solo las rutas de droga, sino el manual no escrito de violencia extrema que el Mencho impone desde las sombras. Porque el líder del cartel, fugitivo pero aún con mando, no se conforma con balas, explosivos. Ha diseñado un sistema donde la tortura es parte del adiestramiento, parte del castigo y parte del mensaje. Harfuch lo reveló con datos precisos, con testimonios cruzados y con evidencia de inteligencia que apunta directo a las órdenes que bajan desde la cúpula. Cada pieza de información que se ha obtenido en operativos recientes ha permitido armar un panorama mucho más completo de cómo opera esta doctrina de terror. Y lo que se ha visto en los últimos meses es que el cártel, ante la pérdida de operadores clave, ha intensificado el uso de estos métodos para intentar recuperar el control y disuadir a quienes podrían desertar o colaborar con las autoridades. La presión federal ha hecho que el cártel recurra más a la brutalidad visible como mecanismo de contención interna. Pero paradójicamente, eso ha generado más filtraciones y más evidencia en contra propia. Cada video que difunden para intimidar, cada cuerpo que dejan marcado, cada confesión que obtienen bajo tortura se convierte ahora en un boomerang que regresa con fuerza contra su propia estructura. El primer método que salió a la luz, y uno de los más sistemáticos, es el que se aplica en los campos de entrenamiento como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Allí,
Según el testimonio de lastra que Harfuch compartió, el cartel recluta a jóvenes a través de ofertas falsas de empleo en redes sociales. Los llevan engañados, los aíslan durante aproximadamente un mes completo, los uniforman con ropa táctica y botas, y les enseñan manejo de armas de fuego, acondicionamiento físico y técnicas de supervivencia. Pero no es un campamento militar cualquiera. Quien se niega a recibir el adiestramiento o intenta escapar, recibe golpes sistemáticos, torturas prolongadas y, en muchos casos, la muerte. Harfuch lo dijo sin rodeos. Los golpeaban, los sometían a tormentos y los privaban de la vida para que sirviera de ejemplo al resto. Cientos de personas pasaron por ese lugar, según las investigaciones, y los que no aceptaban terminaban convertidos en advertencia. Ese rancho no era solo un centro de reclutamiento, era una fábrica de sicarios donde se rompía la voluntad humana desde el primer día. Y no era el único. Inteligencia Federal ha identificado al menos otros 5 sitios similares en Jalisco y Michoacán, donde el patrón se repite: engaño, aislamiento, entrenamiento forzado y castigo letal para quien duda. En algunos de estos ranchos se han encontrado fosas clandestinas con restos de quienes no completaron el ciclo, y en otros se han recuperado listas de nombres de reclutas que fueron eliminados por falta de compromiso. En operativos más recientes se han localizado incluso estructuras subterráneas donde se mantenía a los reclutas encadenados durante semanas para aumentar la presión psicológica antes de cualquier entrenamiento. Algunos de estos sitios contaban con cámaras de vigilancia interna para monitorear el comportamiento de los reclutas y detectar cualquier signo de duda o deslealtad desde el primer momento. En uno de ellos, se encontró un cuaderno con anotaciones detalladas de progreso de cada recluta, incluyendo fechas de primeras torturas aplicadas y notas sobre quienes mostraban resistencia emocional o debilidad mental. Pero los métodos no se quedan en el adiestramiento. Harfuch detalló cómo el Mencho ordena castigos ejemplares que van más allá de la muerte rápida. Uno de los más recurrentes son las amputaciones selectivas. No cortan al azar. En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 5 jóvenes fueron secuestrados, mantenidos maniatados y con los ojos cubiertos durante casi 6 días. Y al final, les amputaron el dedo índice de cada mano. El objetivo era claro: marcarlos como traidores o ladrones y enviarlos de vuelta para que el mensaje circulara. En Guanajuato, sicarios del grupo élite del cártel amputaron las manos completas a una mujer embarazada y a 2 hombres de 23 y 25 años respectivamente, acusados de ser presuntos ladrones. Las extremidades fueron recolectadas en bolsas plásticas con hielo y dejadas junto a los cuerpos como firma. Harfuch explicó que estas mutilaciones no son impulsivas, son protocolarias para cobrar deudas, para castigar a quien se sale de la plaza o para infundir terror en distribuidores que fallan en pagos. Miles de víctimas han pasado por este tipo de tormento en los últimos años, según los reportes de inteligencia. En Colima y Michoacán se han documentado casos similares donde se amputan orejas o narices para identificar a informantes, y las partes se dejan en plazas públicas con mensajes escritos en cartulinas. En algunos incidentes más recientes, se han reportado amputaciones de pies para que la víctima no pueda huir, y en otros se combinan con quemaduras para aumentar el sufrimiento visible. Hay reportes de que en ciertas células se ha estandarizado el corte de tendones de Aquiles, castigo para desertores, dejando a la persona incapacitada de por vida como recordatorio viviente. En zonas urbanas, se han encontrado cuerpos con estas marcas específicas en basureros o lotes baldíos, siempre acompañados de narcomensajes que refuerzan la advertencia. En algunos casos, se ha documentado que las amputaciones se realizan con herramientas quirúrgicas rudimentarias para prolongar el procedimiento y aumentar el dolor. Todo grabado para uso interno
como entrenamiento adicional. Otro método que el secretario expuso con crudeza es el uso de toques eléctricos. En videos que el cartel mismo difunde para marcar territorio, mujeres son desnudadas, rapadas y sometidas a descargas eléctricas mientras les apuntan con armas de fuego a la cabeza. Ocurrió en Querétaro, donde sicarios del Jalisco Nueva Generación controlaban a escorts y usaron esta tortura para demostrar que la plaza ya estaba tomada. Harfuch señaló que estos tormentos se aplican especialmente a quienes se resisten al control territorial, a informantes o a rivales capturados. Las descargas no buscan matar de inmediato, buscan romper, extraer información y dejar cicatrices visibles para que el miedo se propague. Es un procedimiento que combina dolor físico con humillación pública y que el Mencho ha perfeccionado para que sus células lo repliquen en cualquier región donde operen. En algunos casos documentados, se usan generadores portátiles conectados a cables en zonas genitales o en la lengua, prolongando las sesiones durante horas para forzar confesiones o simplemente para castigar. Inteligencia ha recuperado equipos eléctricos modificados en casas de seguridad, con cables y pinzas diseñadas específicamente para este fin. En testimonios cruzados, se menciona que a veces se aplica agua salada en la piel para aumentar la conductividad y el dolor, convirtiendo una sesión de minutos en una agonía interminable. Este método se ha extendido a plazas donde el cártel compite otros grupos, usándolo como herramienta para forzar confesiones sobre rutas, contactos o planes de los rivales. En algunos operativos se han encontrado manuales improvisados con diagramas de puntos de aplicación para maximizar el efecto sin causar la muerte inmediata. Y aquí viene uno de los aspectos más oscuros que Harfuch reveló, respaldado por testimonios de detenidos y por inteligencia de campo: el canibalismo ritual como prueba de lealtad. En las escuelas de sicarios del cártel, los reclutas deben participar obligatoriamente en actos donde consumen carne humana de rivales ejecutados. No es un mito de narco, es una práctica documentada en vídeos y confesiones. Un sicario extrae el corazón de una víctima y lo consume frente a los demás, para demostrar que ya no tiene humanidad, que está dispuesto a cualquier orden. Harfuch lo presentó como parte de la doctrina del Mencho: romper lo humano para crear soldados que no duden. En Michoacán, por ejemplo, se registró un caso donde un ejecutado fue abierto y su órgano vital fue consumido en ritual. Esta práctica se repite en campos de exterminio para asegurar que nadie flaquee cuando llegue el momento de torturar o matar. Ex sicarios han confesado que se obliga a comer partes del cuerpo mientras se graba, y el video se usa internamente para reforzar la obediencia absoluta. En algunos testimonios, se menciona que el acto se realiza en grupo para generar un vínculo de complicidad irreversible, haciendo que todos compartan la misma culpa y el mismo secreto. Esta técnica, según analistas de inteligencia, busca eliminar cualquier resto de empatía y convertir al recluta en un ejecutor irreversible. En algunos casos, se ha reportado que el consumo se hace bajo amenaza de ser el siguiente si se niegan, creando un ciclo de terror que se autoalimenta dentro de la célula. La práctica también sirve para borrar cualquier rastro de humanidad colectiva, asegurando que el grupo actúe como una sola entidad, sin fisuras morales. El uso de lanzallamas contra víctimas vivas es otro método que el secretario expuso como escalada deliberada. No se trata de quemar cuerpos después de muertos, se aplica a enemigos capturados para maximizar el sufrimiento, para que las grabaciones circulen y paralicen a comunidades enteras. Harfuch mencionó que este arsenal, combinado con decapitaciones masivas y desmembramientos filmados, forma parte de la guerra psicológica que el cartel exporta a través de redes. Cuerpos colgados de puentes, marcados con cuchillos con leyendas como X rata, expuestos desnudos para mayor humillación.
todo calculado para que el terror sea mayor que la bala misma. En Guanajuato y Zacatecas se han encontrado evidencias de quemaduras de tercer grado en víctimas aún con vida, dejadas en caminos para que el mensaje llegue lejos. En algunos casos, se usan lanzallamas improvisados con tanques de gas y mangueras, y los videos muestran cómo la víctima suplica mientras el fuego avanza lentamente. Hay reportes de que en ciertas plazas se ha empezado a usar fuego combinado con gasolina para prolongar la agonía, dejando cuerpos carbonizados pero reconocibles como advertencia. Este método se ha vuelto más frecuente en zonas de disputa territorial, donde el cartel busca demostrar superioridad visual y psicológica sobre sus rivales. En algunos incidentes, se ha documentado el uso de antorchas o quemadores de propano para sesiones controladas que duran minutos enteros antes de la muerte final. Y no podemos omitir el llamado guiso, el método que Harfuch vinculó directamente con los crematorios clandestinos descubiertos en ranchos del cartel. Víctimas son introducidas en tambos con ácido clorhídrico concentrado, donde sus cuerpos se disuelven lentamente durante horas o días. No es solo eliminación de evidencia, es tortura prolongada mientras la persona aún respira. Inteligencia Federal ha encontrado restos en al menos docenas de sitios en Jalisco, Michoacán, y el secretario confirmó que estas prácticas responden a órdenes directas de la estructura que lidera el Mencho. Cientos, posiblemente miles de personas han desaparecido en estos procesos, dejando familias sin cierre y comunidades en silencio por miedo. En algunos casos, se agrega cal viva para acelerar la disolución, pero el sufrimiento se extiende lo suficiente para que sirva de advertencia. En operativos recientes, se han localizado tambos con residuos óseos y tejidos que confirman el uso prolongado de esta técnica. En algunos ranchos, se han hallado múltiples tambos en fila, con válvulas para drenar el líquido y reutilizarlo, lo que indica un proceso industrializado del horror. Las familias de desaparecidos han comenzado a reconocer patrones en los sitios donde se encuentran estos tambos, y eso ha permitido a la inteligencia mapear mejor las zonas de operación del cártel. En algunos casos, se ha encontrado evidencia de que las víctimas eran sedadas, mínimamente para mantenerlas conscientes el mayor tiempo posible durante el proceso. Harfuch también mencionó el ahogamiento simulado, conocido como submarino, que se aplica en interrogatorios para extraer información rápidamente. La víctima es sumergida en agua o en tambos mientras se le cubre la cabeza con bolsas plásticas o se le presiona el rostro contra superficies húmedas. Este método se combina frecuentemente con golpes y descargas para aumentar la efectividad. En testimonios de exintegrantes, se describe cómo se repite el ciclo hasta que la persona pierde el conocimiento varias veces y luego se le despierta para continuar. Es un procedimiento que deja secuelas pulmonares graves en quienes sobreviven y que el cártel usa especialmente contra sospechosos de ser informantes de la policía o del ejército. En algunos casos, se ha combinado con exposición al frío extremo para agravar el shock. Este método, según inteligencia, se ha estandarizado en células que manejan información sensible sobre traslados de droga o finanzas. En ranchos más grandes, se han encontrado piscinas pequeñas o tambos adaptados exclusivamente para este tipo de sesiones, con registros de duración y número de repeticiones por víctima. Otro elemento que el secretario destacó es el uso de perros entrenados para atacar a víctimas vivas. En ranchos de entrenamiento, se han encontrado canes adiestrados para morder y desgarrar extremidades, bajo órdenes precisas. Estos animales se usan como herramienta de castigo o para ejecutar ejecuciones públicas, dejando cuerpos mutilados de manera característica que sirven como firma del grupo. En Michoacán y Jalisco, se han documentado casos donde las víctimas fueron devoradas parcialmente por estos perros, mientras aún estaban conscientes. Un acto que combina terror animal con humillación extrema. Los perros, según inteligencia,
se alimentan con restos para reforzar su agresividad y su vínculo con los sicarios. En algunos operativos se han incautado jaulas con estos animales, junto con registros de su entrenamiento y uso en sesiones específicas. En zonas rurales, se ha reportado que los perros son soltados en grupos para perseguir a quienes intentan escapar de los ranchos, convirtiendo la huida en una cacería real. Harfuch también tocó el tema de las torturas psicológicas prolongadas, como el aislamiento sensorial extremo en contenedores sellados sin luz ni sonido durante días, combinado con privación de sueño y alimentación mínima. Este método se usa para quebrar mentalmente a quienes se sospecha que podrían delatar la estructura, y en algunos casos se combina con exposición repetida a grabaciones de ejecuciones para generar pánico constante. En testimonios, se describe cómo los reclutas o prisioneros son mantenidos en oscuridad total, con ruido blanco intermitente o silencio absoluto, hasta que pierden la noción del tiempo y la realidad. Este tipo de tortura deja daños irreversibles en la psique y se ha detectado en varios sitios de reclusión del cartel. En algunos casos, se agrega la tortura de la ruleta rusa psicológica, donde se simula ejecución diaria para mantener el terror continuo sin llegar a matar de inmediato. Ahora bien, para cualquiera que haya seguido la trayectoria de Omar García Harfuch, esta revelación no sorprende por su crudeza, sino por su precisión. Él no habla desde la comodidad. Sobrevivió a 25 sicarios, más de 400 disparos y un lanzacohetes en pleno convoy en la Ciudad de México. Desde entonces, lleva las cicatrices y la determinación de quien sabe que el cartel no perdona. Pero cada vez que expone estos métodos, no lo hace para alarmar. Lo hace para demostrar que la inteligencia federal está penetrando donde antes era impenetrable. Porque estos testimonios vienen de detenidos como el Lastra, de cruces de comunicaciones, de análisis de videos y de operativos que han desmantelado células enteras. Harfuch ha insistido en que cada detención genera más confesiones, más vídeos incautados y más patrones que se rompen. La acumulación de evidencia ha permitido no solo conocer los métodos, sino también mapear cómo se transmiten las órdenes desde la cúpula hacia las células operativas. Cada nuevo testimonio confirma que la doctrina del Mencho se basa en el terror escalonado. Primero el miedo, luego la obediencia, después la complicidad y finalmente la pérdida total de humanidad. La pregunta que muchos se hacen tras esta exposición es directa. ¿Por qué revelar ahora los métodos más temibles del Mencho? Y la respuesta de Harfuch fue clara. Porque conocerlos permite combatirlos. Cada detalle expuesto es una ventana de vulnerabilidad para el cártel. Cuando un recluta escapa de un rancho como Izaguirre y cuenta lo que vio, cuando un sicario capturado describe el ritual del canibalismo o el procedimiento del guiso, la estructura pierde el miedo y genera. La población deja de paralizarse y las autoridades ganan aliados. Harfuch lo dijo sin titubeos. Estas torturas no son señal de fortaleza, son señal de que el cártel necesita terror para mantenerse, porque ya no controla por lealtad, sino por pánico. Y en regiones donde el CJNG ha perdido plazas, como partes de Guanajuato o Colima, las confesiones han aumentado exponencialmente. Cada revelación genera un efecto dominó. Más denuncias anónimas, más colaboración ciudadana y más presión sobre las células restantes. El miedo que antes paralizaba, ahora se convierte en combustible para la denuncia y la cooperación. Las autoridades han notado que en comunidades donde se han difundido estos detalles, el número de llamadas al 089 ha crecido de manera significativa. Y mientras la revelación circulaba en conferencias y medios, en los centros de mando, la reacción fue de acción inmediata. Refuerzo de operativos en zonas donde se sospecha que operan estos campos,
análisis de redes sociales para detectar ofertas falsas de empleo, intensificación de inteligencia en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, porque cada método revelado genera una respuesta institucional más fuerte, no por miedo, sino por estrategia. El cártel quiso mantener sus secretos para seguir dominando, pero Harfuch lo sacó a la luz y con ello abrió puertas a más detenciones, a más desmantelamientos y a más justicia para las miles de familias que han sufrido estas atrocidades. Se han activado protocolos para proteger testigos, para rastrear reclutadores en línea y para mapear ranchos sospechosos con drones y satélites. Se han incrementado las recompensas por información que lleve a la captura de mandos involucrados en estos entrenamientos y castigos. En paralelo, se han fortalecido las unidades especializadas en análisis de videos y patrones de violencia para anticipar los próximos movimientos. La coordinación interinstitucional se ha acelerado, con intercambio constante de datos entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General. Se han creado grupos especializados en rastreo de crematorios clandestinos y en identificación de patrones de mutilación para predecir dónde podría golpear el cártel a continuación. Hay un aspecto que merece reflexión profunda. Detrás de cada método está una persona. Un joven, muchas veces reclutado a la fuerza en comunidades donde las oportunidades legítimas son escasas. No es justificación, es contexto. El Mencho no inventó la pobreza, pero la aprovechó para construir su máquina de horror. Entender ese proceso ayuda a romper el ciclo, porque la solución no es solo capturas, es reconstruir el tejido social que alimenta estas estructuras. Comunidades con empleo, educación y presencia estatal son el antídoto real contra estos métodos. Programas de prevención en escuelas, vigilancia en redes y apoyo a familias vulnerables han empezado a mostrar resultados en zonas. El reclutamiento ha bajado. En algunos municipios de Jalisco se han implementado talleres para jóvenes en riesgo y las autoridades reportan una disminución en el número de desapariciones vinculadas a ofertas laborales falsas. También se han lanzado campañas para educar sobre los riesgos de las publicaciones en redes que prometen trabajo rápido y bien pagado. Estas iniciativas, aunque lentas, están empezando a cortar el flujo de reclutas nuevos hacia el cártel. En paralelo, se han fortalecido los programas de reinserción para desertores que entregan información valiosa, ofreciéndoles protección y una salida real del ciclo de violencia. Pero nada de eso cambia la realidad operativa actual. Los métodos siguen activos, pero la revelación de Harfuch marca un antes y un después. Ya no operan en la oscuridad total. Cada amputación, cada toque eléctrico, cada acto de canibalismo o guiso que se comete, ahora deja más rastros, más testigos potenciales y más evidencia para sí la inteligencia. El tiempo ya no juega a favor del cártel. Mientras el Mencho permanece en la clandestinidad, sus órdenes se exponen, sus células se desmoronan y sus secretos se convierten en armas contra él. Cada video que antes servía para aterrorizar, ahora se convierte en prueba en juicios. Cada rancho descubierto en un golpe estructural. Cada método que se revela genera más operativos focalizados, más allanamientos nocturnos y más capturas de bajo perfil que debilitan la cadena de mando. La presión acumulada está empezando a fracturar la cohesión interna, con más desertores y más traiciones que antes. Las disputas por el reemplazo de mandos caídos se han intensificado, y eso genera errores operativos que la inteligencia aprovecha de inmediato. El cártel, que alguna vez operaba con precisión quirúrgica, ahora comete fallos logísticos que antes no permitía. Esta mañana, mientras los detalles de la revelación recorren el país, en alguna sala de inteligencia, alguien está cruzando datos, analizando patrones y preparando el siguiente golpe. Porque Harfuch
no reveló los métodos de tortura más temibles del Mencho para generar miedo. Los reveló para demostrar que el Estado está ganando terreno, que cada confesión abre una filtración imposible de tapar con narcomantas o videos. Y en el mundo de la seguridad nacional, una revelación como esta no es un punto final. Es una puerta que se abre hacia la desarticulación completa de la estructura que durante años sembró terror. El Mencho quiso que sus métodos fueran leyenda. Harfuch los convirtió en evidencia. Y lo que viene después no lo decide el cartel, lo decide la justicia, lo decide la inteligencia y lo decide un país que ya no está dispuesto a callar. Cada paso que da el Estado ahora es más firme, cada golpe más preciso, porque el velo del miedo se ha roto y detrás solo queda la vulnerabilidad de una organización que depende del terror para sobrevivir. Y cuando el terror deja de funcionar, lo que queda es el silencio de quien ya no puede amenazar. El ciclo se está rompiendo y el Mencho, desde donde quiera que se esconda, sabe que el tiempo se le acaba. Cada día que pasa, cada detención que se suma, cada rancho que cae, acerca más el momento en que su doctrina de horror deje de ser un secreto y se convierta en el capítulo final de su historia. El final no será con una narcomanta ni con un video viral. Será con el silencio absoluto de una estructura que ya no puede operar porque todos sus secretos están expuestos y todas sus herramientas de terror se han vuelto en su contra.